Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy ya vamos a acabar con el tema de los inductores, donde vamos a ver las aplicaciones de los inductores. Deciros que realmente tenemos menos aplicaciones de los inductores de las que teníamos con los capacitores, y esto se debe en gran parte a su tamaño, a factores de costos y también a su comportamiento no ideal, recordar las resistencias internas. Pero deciros que la mayoría de las aplicaciones que tenemos de los inductores es para reducir el ruido que tenemos en los dispositivos eléctricos. Y esto del ruido daría para un curso no tan intenso como el que estamos viendo aquí, pero daría para un curso. Pero aquí vamos a ver un poco por encima qué es esto del ruido para terminar de entender por qué empleamos los inductores para reducir ese ruido. Y fijaros, tenemos diferentes ruidos, pero en este vídeo, bueno, pues vamos a hablar solo del ruido conductivo y el ruido radiado. El ruido conductivo viene de los propios conductores y el ruido radiado viene de los campos eléctricos. También vamos a hablar de las bobinas de radiofrecuencia que se emplean para eliminar ese ruido, y por último vamos a hablar de los circuitos sintonizados, que ahí empleamos muchísimo los inductores. También empleamos los capacitores y no lo vimos en el tema de las aplicaciones de los capacitores, pero lo vamos a ver aquí un poco por encima porque solo tenemos pocas aplicaciones de los inductores. Pero todo esto lo vamos a terminar de entender, lo de los circuitos sintonizados, cuando veamos el tema de los circuitos RLC sintonizados y también cuando veamos el tema de los filtros. Ahí vamos a emplear porque empleamos tanto inductores como capacitores en este tipo de circuitos sintonizados. Bueno, pues vamos a comenzar por ver el ruido conductivo y cómo lo eliminamos, y luego vamos a ver el ruido radiado y cómo lo eliminamos. Y antes de nada, recordar lo siguiente, que cuando tenemos conductores de esta manera, aquí ¿qué es lo que tenemos realmente? Tenemos un capacitor, cuyo dieléctrico ya vemos que es el aire o puede ser el propio aislante que protege el conductor. Pero realmente aquí tenemos un capacitor, y como tenemos un capacitor, ya sabemos que tenemos un campo eléctrico. ¿Y eso qué es lo que produce? Realmente produce un ruido. Bueno, pues simplemente para que lo sepáis, si nosotros separamos estos conductores, estamos eliminando prácticamente ese ruido. Bueno, pues ahora imaginad que tenemos un circuito que está conectado físicamente a un segundo circuito. Aquí tenemos los conectores. Bueno, pues normalmente los circuitos electrónicos producen una señal de baja frecuencia, que eso es lo que necesitamos en el segundo circuito. Ahora bien, también recordar que cada circuito tiene su propia tierra, y como son tierras diferentes, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una diferencia de potencial, y como tenemos una diferencia de potencial, aquí realmente tenemos lo que se conoce como lazo de tierra. ¿Qué es lo que produce este lazo de tierra? Produce una señal de alta frecuencia. Esta señal de alta frecuencia se acopla o se une a la señal de baja frecuencia, que es producida por el circuito número 1, y al circuito número 2 le está llegando tanto la señal de baja frecuencia como la señal de alta frecuencia, y eso, bueno, pues altera el comportamiento del circuito número 2, que solo necesitamos una señal de baja frecuencia. ¿Cómo eliminamos nosotros realmente ese ruido producido por el lazo de tierra? Bueno, pues empleando una bobina que se conoce como bobina de reducción longitudinal. Vamos a verlo. Aquí tendríamos este inductor, más o menos. Aquí tendríamos el segundo circuito. Recordar que aquí tenemos las tierras de cada circuito, y aquí tenemos el segundo conductor. Bueno, pues aquí también tendríamos esta especie de bobina. Aquí tendríamos dos líneas continuas. Recordar los símbolos de los inductores. Bueno, pues a esta bobina, que ya vemos que realmente parece un transformador, no hemos visto todavía los transformadores, los empezaremos a ver ya en el siguiente vídeo. Bueno, pues ya vemos que a esta bobina se le conoce como bobina de reducción longitudinal, y con esto estamos eliminando el ruido producido por el lazo de tierra, que realmente es una señal de alta frecuencia. ¿Por qué? Recordar lo que vimos en el vídeo anterior. Ya sabemos que la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor reactancia inductiva. A menor frecuencia, menor reactancia inductiva. ¿Qué es lo que está viendo realmente este lazo de tierra? Está viendo una alta impedancia, porque aquí tenemos una señal de alta frecuencia y son directamente proporcionales. Como está viendo aquí aquí lo voy a poner mejor, aquí tenemos ese lazo de tierra, y como este lazo de tierra está viendo una alta impedancia, eso impide que se acople
esa señal de alta frecuencia y que se acople realmente la señal de baja frecuencia y pasa al circuito número 2 y este lazo de tierra o esta señal de alta frecuencia no afecte para nada al circuito número 2. Es decir, con esta bobina de reducción longitudinal estamos eliminando el ruido producido por el lazo de tierra, porque recordar que aquí tenemos tierras diferentes y tenemos una diferencia de potencial. Ahora, ¿qué es esto del ruido radiado? Bueno, pues el ruido radiado viene de campos eléctricos. Imaginad que aquí tenemos un circuito electrónico y cerca de este circuito electrónico tenemos una fuente de alimentación o tenemos otro circuito electrónico. Bueno, pues como aquí tenemos los propios campos eléctricos, eso altera al circuito número 1. ¿Por qué? Porque está produciendo un ruido radiado. Bueno, pues hay muchas maneras de abordar el ruido radiado y eliminarlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es localizar de dónde viene ese ruido radiado. Y una vez que sabemos de dónde viene, bueno, pues tenemos que eliminarlo o bien mediante protección o bien mediante filtrado. Y ahí entran en juego los inductores. Ahora, ¿qué es esto de las bobinas de radiofrecuencia o para qué se emplean? Bueno, pues ya hemos visto que realmente se emplean para eliminar el ruido. Y como el ruido son señales de alta frecuencia, bueno, pues cuando tenemos señales mayores que 20 MHz, normalmente se emplean bobinas cuyo núcleo es toroidal. ¿Por qué tiene que ser toroidal? Bueno, pues porque lo que hacemos es realmente contener el campo magnético de modo que la propia bobina no sea una fuente de ruido. Recordad que cuando tenemos una bobina tenemos un voltaje inducido, es como si tuviésemos una fuente de alimentación y si esto está cerca de un circuito electrónico, bueno, pues la propia bobina es una fuente de ruido radiado. Bueno, pues para que el propio inductor o la propia bobina no se convierta en una fuente de ruido, el núcleo tiene que ser toroidal y con eso conseguimos que la propia bobina o el propio inductor no sea una fuente de ruido radiado. Y por último, para los circuitos sintonizados, bueno, pues tenemos que saber lo siguiente. Ya sabemos que la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia, pero ya sabemos que la reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia, es decir, que el comportamiento es opuesto. Bueno, pues recordad lo siguiente, que cuando nosotros queremos aumentar el volumen de un aparato electrónico o disminuirlo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cambiando la resistencia de un resistor variable. Al cambiar la resistencia de un resistor variable, lo que conseguimos es que haya más voltaje o menos voltaje. Con eso aumenta el volumen o disminuye el volumen. Bueno, pues ¿qué pasa si nosotros movemos el típico botón para sintonizar la señal de una radio? Bueno, pues lo que estamos haciendo, básicamente, porque hacemos otras cosas, es cambiar el área de un capacitor. Cuando cambiamos el área de un capacitor, estamos cambiando la capacitancia. Y al cambiar la capacitancia, estamos cambiando la reactancia capacitiva. Y como estamos cambiando la reactancia capacitiva, también ya sabemos que cambia la frecuencia, porque ya sabemos que son inversamente proporcionales. Y esto es una explicación básica. Esto ya lo veremos, como digo, en el vídeo correspondiente cuando veamos los circuitos sintonizados R, L, C. Y también veremos las aplicaciones cuando veamos el tema de los filtros. Bueno, pues si nosotros combinamos tanto capacitores como inductores, que ya sabemos que tienen el comportamiento opuesto, y dependiendo de si están en serie o paralelo, vamos a eliminar ciertas frecuencias y vamos a permitir que pasen ciertas frecuencias. A esto se le conoce como ancho de banda y lo veremos cuando veamos los filtros, pero como digo, si los combinamos y dependiendo de si están en serie o en paralelo, vamos a eliminar ciertas frecuencias y vamos a permitir que pasen otras ciertas frecuencias. Bueno, pues para eso empleamos los inductores y también los capacitores en circuitos sintonizados. Y no os preocupéis, que lo veremos más intensamente, como digo, cuando veamos el tema de los circuitos RLC sintonizados y cuando veamos el tema de los filtros. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí el tema de los inductores. Ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver los transformadores. Hasta la siguiente.